a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Estamos en Navajas, el Jardín del Palancia, porque esta misma noche se celebra el 14º encuentro de poesía, atención, amorosa. Y estamos pues con el organizador, uno de los organizadores de estos eventos, José Antonio, y un gran poeta, que me imagino que le habrá escrito al amor y a muchas más cosas. Blas Muñoz Pizarro, del cual yo sé el nombre y una cosa más solo, que su padre es navajero. Por lo tanto, raíces de la tierra tiene. Pero Blas, yo lo que quiero saber es cómo nace el poeta. El poeta nace, y además nace sin remedio y sin poder remediarlo. Lo que pasa es que ese poeta que nace luego tiene que hacerse poeta. Y ahí es donde ya muchos naufragan o naufragamos. ¿La inclinación hacia la poesía es lo primero? ¿Hay algún otro tema literario que también decides tocar en los principios? ¿O la poesía tira y tira demasiado? Yo fundamentalmente escribo poesía. También he escrito algún relato, más bien relatos breves, novela no. La novela requiere una preparación, un trabajo previo, para el que yo no me siento, no sé si capacitado, pero al menos no tengo ganas de hacerlo. Soy bastante renuente al esfuerzo a la hora de escribir. ¿Es un poeta que ya tiene alma de poeta cuando es niño? ¿Es un niño que le gusta coger el lápiz y papel y escribir lo que piensa, lo que siente, lo que se le ocurre? En mi caso sí, pero mira por dónde he dicho que no tengo alma de novelista y sin embargo lo que recuerdo de mi niñez es la escritura de novelitas del oeste, que son las que yo leía, de ciencia ficción, porque había un TVO que era Diego Valor, José Antonio lo recordará, y yo escribía pues esas aventuras del hombre que es lanzado al espacio. Son novelitas que perdí, como lo perdí todos los recuerdos de mi infancia desaparecieron con la riada de 1957, porque en mi casa la sufrimos en una planta baja del Grao de Valencia. Pero sí, de niño yo escribía más bien novelitas y alguna poesía muy mala seguro que también, pero de eso no me acuerdo. Y cuando el poeta piensa, oye, esto va en serio, quizás más en serio de lo que yo pienso. Es un poeta que se presenta a certámenes literarios, poeta que es reconocido aunque no se presente a certámenes literarios. Bueno, es que eso de decir yo soy poeta a mí no me va. Ni me va en mí, ni me va en los demás. Uno no es poeta porque diga que lo es. Y ahí sí que valdría eso de voy a admitir que soy poeta porque lo dicen los demás. Y en ese sentido son los demás los que, en ese caso, tienen el criterio de autoridad. Los demás dicen que soy poeta, pues vale, venga, pues lo acepto. ¿Qué parte de Navajas, aparte de la parte del padre, hay en el poeta? ¿Qué tiene Navajas? Aparte de que sabemos que es la tercera vez que le invitan a este evento, por algo será, pero ¿qué tiene este Navajas en el poeta? Desafortunadamente, yo me he decantado familiarmente por la cercanía de la parentela de mi mujer. Eso es así, yo creo que pasa con todos. Mi padre tuvo 3 hermanas, él era el mayor, y un hermano, mi tío Manuel, que fue el que se quedó en Navajas en la casa paterna, que viene ya de mi abuelo, que también se llamaba Blas, como mi padre y como yo, de mis bisabuelos, y no sé si levantarme hasta el siglo XVII, hasta la repoblación, porque he visto que en la Carta Puebla de Navajas hay un Muñoz, entre los primeros cristianos viejos que vinieron para ocupar las casas que dejaron los moriscos al ser expulsados. Pero bueno, ¿qué tiene Navajas? Navajas tiene algunos recuerdos de infancia, que yo venía con mi padre, y tiene el hecho de que es
la casa familiar y de que es también mi pueblo. Sin embargo, he venido muy poco para aquello que hubiera deseado. He venido pues una docena de veces. Alguna vez por un asunto desgraciado, la muerte de alguno de mis parientes, pero estoy encantado de venir siempre que pueda. Lo que tendría que haber, porque mi mujer me va a reñir, porque la que conduce es ella. Y ahí también pertenezco un poco a la familia de mi mujer, porque voy donde ella quiere ir y muchas veces ella me lleva a donde yo quiero ir. Pero hubiera venido más veces de ser yo el conductor. No he conducido en mi vida. Se celebra, como hemos dicho antes, el encuentro de poesía amorosa, por lo tanto, damos por hecho que Blas escribe al amor. Yo no sé qué es más difícil, escribir al amor o al desamor. Y otra pregunta también dentro del contexto, ¿qué parte de uno queda en la poesía? ¿Por qué es difícil escribir de amor o desamor sin haberlo sufrido? Pues yo no soy un poeta amoroso. Tengo algún poema de amor, sí, pero se podrían contar con los dedos de las manos. Esto de poesía amorosa, pues supongo que se refiere más bien al inicio del acto. A José Antonio, dice él, que se debe, y posiblemente a los poetas que se eligen para la lectura, llamémosla popular. En este caso nos da plena libertad al poeta invitado, en este caso yo, a que leamos poemas aunque no sean de amor. Aunque no sean de amor. Yo sí tengo algún poema amoroso, pero cuando he sentido la necesidad de escribir sobre el amor o de vivir el amor, he preferido vivir el amor. El desamor sería también un tema recurrente, pero afortunadamente no me he sentido en la situación de desamor. No, de verdad, no me he sentido nunca en esa situación de desamor. Y en esta época tan turbulenta que estamos viviendo, ¿es una época propicia para el escritor? ¿Se escribe más cuando no es beneficioso lo que está ocurriendo en el mundo? Quizás porque, por desgracia, hayan más temas, no grandes temas, pero más temas que a uno le chocan y que tiene que sacarlos fuera. Y la escritura siempre es un buen proceso, el desahogarse escribiendo. Yo creo que sí. Siempre se escribe, bueno, hubo quien dijo, en este momento prefiero no decir nombre porque podría equivocarme, hubo quien dijo que toda la poesía española del siglo XX, y supongo que lo que llevamos del XXI, es una poesía elegíaca. Es decir, se canta lo que se ha perdido, lo que se añora. Y en la situación de crisis que afecta fundamentalmente también a las familias, pero también a las personas, en la situación de desarraigo se suele escribir de aquello que se desearía restañar, de las heridas que necesitarían curarse. Y en ese sentido yo creo que todas las situaciones de crisis y las épocas de crisis son épocas de gran poesía. En mi caso, lo que sucede es que yo no escribo con un tema prefijado, exceptuando algunas excepciones, pero yo me pongo a escribir sin saber a dónde voy cuando escribo. Y en ese sentido yo escribo una poesía que podría ser una poesía de conocimiento, una poesía en la que cuando acabo el poema en teoría debería conocerme mejor porque el poema me ha dicho lo que yo no sabía o lo que yo no esperaba. Al mismo tiempo, cuando uno escribe ese poema, que le sirve a uno personalmente, debe intentar que sea también una poesía de comunicación, que sea una poesía que llegue, que se entienda. Aunque la poesía por sí misma exige siempre una preparación en el lector. Una preparación que en muchos casos, si la poesía es más hermética, más difícil, que expresa muy bien lo que uno ha querido decir, pero exige
una preparación en el lector, podemos encontrarnos con poesía, que hay mucha, que apela más bien al sentimiento que a la inteligencia. Quizás ese es el gran temor del poeta, que no se le llega a entender, porque está claro que un novelista sabe que su novela más o menos se va a entender. Igual puede gustar más, ya puede gustar menos, sea de ficción, sea de amor, sea realista, pero un poeta a veces plasma sus sentimientos en un poema que a veces el lector no tan docto en poesía, le cuesta entender. ¿El poeta cuando escribe es consciente de eso? De que mientras más claro sea su poema, a más público alcanza, o tampoco lo piensa y dice, bueno, pues aunque lo entiendan 4, si esos 4 lo entienden bien, estoy satisfecho. Pues casi has respondido tú ya. Casi no haría falta que yo dijera nada más. Yo creo que el poeta no debe pensar en absoluto en quién va a entender su poema. El poema ha de reflejar lo que el poeta expresa sin saber de antemano, es mi caso, lo que va a decir. Cuando el poema está acabado y uno dice, así es, esto es lo que yo quería decir, ya le debe preocupar muy poco si alguien lo va a entender o no. Evidentemente, todo poema tiene su lector y llegará el día que ese poema sea rescatado o no, porque lo cierto es que todos vamos hacia el olvido. Yo he escrito una antología que se publicó hace 7 años y que fue el libro que traje como último en la anterior ocasión que estuve, en 2015, que se titula De la luz al olvido. Y al olvido vamos prácticamente todos. Incluso grandes nombres que hoy parece que van a ser eternos, es difícil que sean recordados. De cada siglo, al final, en la literatura española, y estoy hablando de poesía, de cada siglo quedan media docena de nombres, poco más. Vamos a ver cómo recuerdan los amigos al poeta. Si yo te preguntara, José Antonio, Blas, ¿y Blas cómo escribe? ¿Cómo me dirías tú que es su poesía? Así, y lo tienes que vender bien. Y con sinceridad sobre todo. Mira, no te voy a engañar, evidentemente, ni voy a engañar a Blas ni a los que nos estén viendo. Para mí, Blas es uno de los grandes poetas valencianos actuales, pero desde hace mucho tiempo. Es decir, la trayectoria de Blas no engaña. Y vas viendo en su poesía, en sus poemas, cómo refleja todos esos sentimientos que él dice. Otra cosa será que el lector llegue a hacer suyo el poema o no lo haga. Pero una vez que el poeta ha hecho su poema y ha dicho esto es lo que yo quería hacer, es el lector el que tiene que hacer suyo el poema. De eso nos ocupamos en el grupo de lectura. El grupo de lectura de Navajas nos reunimos todos los miércoles y siempre leemos algún poema. Y siempre destripamos algún poema, si es preciso incluso gramaticalmente, para hacer inteligible lo que gramaticalmente es claro. Después el sentimiento lo pone el poeta que ha hecho ese poema de esa manera. Y eso es algo que hacemos. Blas es un poeta al que yo conocí por casualidad, porque alguien me dijo, tengo un primo que allá donde presenta un poema recibe un premio. Y es verdad, Blas tiene premios a montones. Premios de poemas, premios de libros, merecidísimos además. Entonces, cuando yo conozco a Blas como poeta, me llama la atención lo claras que dice las cosas. Con todos los subterfugios añadidos que quieras que tenga la poesía, renglones partidos, un punto y aparte que es más largo que el otro punto y aparte, ausencia de signos de puntuación, al final entiendes claramente los conceptos que él vierte en la poesía. Y los escribe de una manera que hace que el sentimiento aflore.
Y eso es lo que pretendemos en el grupo de lectura. Llegar a captar los sentimientos, el sentimiento del poeta, el sentimiento que en cada uno despierta la lectura del poema que el poeta escribió. Vaya rollo que os he soltado. Pues me ha venido muy bien lo que has dicho, porque yo estaba pensando, yo no sé si Blas habrá ido alguna vez como invitado a un grupo de lectura y que cada lector dice, como dice José Antonio, que le ha parecido, que ha sentido al leer su poesía, y que cada uno habrá sentido o la habrá interpretado de una manera. ¿Te ha pasado alguna vez que dices, pues realmente no quería decir ni eso, ni eso, ni eso? Pero es estupendo saber la cantidad de versiones que ha creado un solo poema. El poema cuando sale, o el libro de poemas, cuando sale de tus manos y se publica, ya no es tuyo. El poema es del lector, y esto parece una perogrullada, pero no lo es, no lo es. Vamos a ver, la poesía es el único género que yo no diría que es literario dentro de la literatura. La literatura fundamentalmente es ficción. La poesía no puede ser ficción. Y aunque Pessoa lo dijera, que el poeta es un fingidor, tenemos a otros poetas como Gamoneda que dice que ni hablar. La poesía no puede ser ficción. Uno puede escribir un poema narrativo más largo. Los poemas muy largos tienen que ser narrativos, tienen que tener un hilo que conduzca, un hilo de sucesos que pasan, ¿no? Y ahí puede haber algo de ficción. Pero cuando la poesía está escrita del modo que yo digo, empiezas con un verso que no sabes a dónde te va a llevar, y ese verso a lo mejor desaparece o va a parar al medio o al final del poema. Y cuando terminas el poema, dices, ¿aquí qué hay de ficción? Aquí no puede haber nada de ficción porque el poema me está diciendo a mí, y yo no estoy diciendo nada a mí mismo que supiera. Es algo que no sabía. Ahora, cuando un poema es hermético, es difícil. Cuando un poema tiene un significante complejo, o tiene vacíos, o tiene elipsis, puede no ser entendido, o puede ser entendido de forma muy distinta. Hay poemas muy claros que solo tienen una lectura, y que lo que tiene que hacer es emocionar. El poema, si no emociona, es un poema muerto. Pero la emoción no se consigue con la simple expresión de la emoción. Uno no debe escribir nunca en la emoción, cuando está emocionado, sino después de la emoción. Se escribe no en, sino desde la emoción, porque un poema necesita de todo aquello que se llama retórica y que a mucha gente le suena fatal. Un poema sin recursos poéticos no es un poema. Puede ser prosa cortada, puede ser un desahogo sentimental, y puede llegar a las personas que, si se ponen a escribir poemas, solo son capaces de ese nivel. Y puede emocionar mucho, como emocionaba la copla española, Pero realmente lo que hace que un poema sea poético es que su significante, es decir, las palabras que en él se usan, la métrica, el ritmo, las conexiones internas no aparentes a primera vista, que todo eso signifiquen. Cuando el significante significa, tenemos lo que se llama poesía. Aparte de que es absolutamente descabellado, y yo diría que incluso digno de sanción, con multa, intentar definir la poesía. ¿Cuándo llega la poesía? ¿Cuándo llegan las musas de la poesía? ¿Llegan con un olor? ¿Llegan con un sabor? ¿Cuando amanece? ¿En el ocaso? Yo no voy a decir su nombre porque igual no quiere que diga que lo diga, porque lo dijo en conversación muy casi privada. Pero hay un poeta que dijo, yo
escribo cuando me poemo encima. Tengo que ir corriendo a escribir porque si no me poemo encima. A mí puede que me pase, pero no voy a escribir, ni apunto nada. No tengo cuadernillo, no tengo bloque de notas. No escribo como otro amigo, un poeta enorme, que ha llegado a escribir en la sábana de la cama, y luego no sé qué habrá hecho con la lavadora. Pero bueno, no. Yo cuando estoy, por decirlo así, me siento culpable de no escribir, y esa es mi situación normal, la no escritura, me puedo sentar ante el ordenador, yo escribo en ordenador ahora, me puedo sentar ante el ordenador y empezar un poema. Si la cosa sigue, si me engancho, pues puedo tener un proyecto de poema y al cabo de unos días o de un mes o de un año lo puedo terminar. Pero me tengo que poner a escribir. No sé qué es eso de sentir la llamada de la escritura. Qué curioso, sobre todo cuando hablamos de poesía, que parece que algo llega en un momento determinado y que exactamente te llega esa frase, te llega esa palabra y necesitas escribirla donde sea. Y en su caso dice, no, yo no voy preparado, yo no voy ni con un boli ni con un papel encima, sino que me planto delante del ordenador. Es muy, muy curioso. José Antonio, 14º, ya 14 años, no es nada fácil. No es nada fácil, ya sabemos que hay cosas que cuestan y cuestan un poquito más. El tema del lector, todo el mundo somos lectores, unos más, unos menos, pero esa reunión y sobre todo cuando hablamos de poesía, ¿por qué? Pues porque parece que la narrativa todo el mundo lee algún tipo de novela, pero la poesía es el alimento de los sabios y no todo el mundo puede alimentarse. Yo creo que todas las cosas importantes que han acontecido a la humanidad están escritas en poemas. La Biblia es un poema. El Mahabharata, el Ramayana, todo está escrito en poemas. Y la poesía para mí es una cosa muy importante. Me gusta que me hagas esa pregunta. Esto parece un lugar común de una entrevista en televisión. Me gusta que me haces esa pregunta porque me permite decirte que nosotros, en el grupo de lectura, me refiero, empezamos balbuceando poesía. Poco a poco fuimos dándonos cuenta de que había algo detrás de aquellas palabras que estaban así tan puestas, tan bonitas, y que en abril es primavera y aquí en Fuente la higuera, y seguíamos las rimas, y después nos dimos cuenta de que sin rimas también había algún tipo, también se nos suscitaba algún tipo de sentimiento, algún pensamiento que nos llevaba a adentrarnos un poco más en la lectura. La experiencia de 14 años ha sido una experiencia sensacional. Yo me lo he pasado muy bien, con dificultades, con momentos muy duros, pero la idea, que fue de Rogelio Blanco cuando era director general del libro Archivos y Bibliotecas, él fue el que le puso el nombre de Encuentros de Poesía Amorosa. Y yo después lo he traicionado un poco diciendo que el amor es todo, incluso hay amor en el desamor. Y puede haber amor no solamente en el sentido físico, en el sentido platónico, puede haber amor a la madre. Hay un poema de Blas que es una maravilla, que lo dirá esta noche. Hay amor a la patria, puede haber amor a las plantas, a los animales. El amor inunda todo. Y si no tenemos amor, algo nos está faltando. Bueno, pues los 14 encuentros que llevamos son una trayectoria que yo creo que da prestigio por los poetas que han venido, que da prestigio al grupo de lectura por los poetas que han aparecido por aquí. En los 14 encuentros, creo que lo he repetido, pero no me canso de repetirlo, ha habido un poeta que era Premio Nacional de Poesía antes de venir y 7 poetas que han sido Premios Nacionales de Poesía después de haber venido a Navajas. Yo espero que a Blas se lo den en los años próximos. Aparte del relumbrón, del oropel que dan los
los premios, la verdad es que han venido poetas impresionantes. Por ejemplo, los 5 que vinisteis cuando vino por primera vez El limonero de Homero, de los cuales uno desgraciadamente nos ha dejado, Joaquín Riñón. Pero hay poetas que no tienen la proyección estatal, la proyección que tienen otros poetas, pero que son sensacionales. Cuando lees el poema y empiezas a desentrañar el sentido, cuando lo lees en comunidad, como hacemos en el grupo de lectura, y cada uno dice lo que cree que es aquello, y luego resulta que coincidimos todos de alguna manera en lo que es, pensamos, ese es el poema, ese es lo que debe querer decir el poeta. Y nos lo pasamos la mar de bien. 14 encuentros me parecen pocos. Lo que pasa es que necesitamos gente, yo ya voy para mayor, yo ya no tengo los años que tenía cuando empezamos, y necesitamos gente joven que se incorpore. La gente joven cree que la poesía es un torro, la mayor parte de la gente joven. Entonces hay que hacerles ver, leyendo poesía, que eso no es así. Les pasa a la... Yo lo digo de una manera muy pedestre, como a la cerveza. Al principio te choca un poco, pero después resulta que hay gente que no puede vivir sin ella. Pues quiero finalizar ya con ese poema La Madre, que hay poemas de todo tipo y hay poemas hermosos, pero yo creo que el poema más hermoso que se puede escribir es un poema a una madre, porque el amor de una madre, el amor de la madre al hijo y del hijo a la madre, es un amor que excede cualquier barrera. Y cuando uno le escribe a una madre, sea un poema o sea lo que sea, creo que saca lo mejor que pueda tener dentro del corazón. ¿Fue difícil escribir ese poema? Pues es tal vez el poema que menos me ha costado escribir, porque es un poema que no se parece en absoluto a nada de lo que yo he escrito. Tan diferente es en su formato que no ha aparecido nunca en ningún libro mío. Era un poema que yo tenía apartado porque no encaja por la forma en nada. Es casi una escritura automática, con muchas rupturas sintácticas, sin puntuación. Y lo que sí, esta entrevista no se verá antes de esta noche, ¿o sí? No. Vale, pues entonces voy a decir lo que diré esta noche, cuando lea ese poema. Mi madre es una mujer que nació en 1910. Mi padre, de Navajas, nació en 1900. Y no voy a extenderme mucho. Con 26 años estalla la guerra. Mi madre tiene una hija que en el Grao, durante un bombardeo del puerto, vivíamos en el Grao de Valencia, muy cerca del puerto. Todo el puerto quedó destruido, menos una finca que abajo tiene un bar mítico que se llama Casa Calabuch, y esa finca quedó exenta, pero todo lo demás quedó destruido, ¿no? Las bombas cayeron muy cerca de mi casa, y allí estaba mi madre, 26 años, mi padre 36, se llevaban 10, y mi hermana mayor, única hija entonces, que debajo de un colchón salió con un estrabismo en los ojos, que no fue operado hasta 14 o 15 años después en Barcelona por el doctor Barraquer. Bien. En esa situación deciden venirse a Navajas. En Navajas mi padre trabaja de cartero y mi madre hace de criada en un chalet que tiene un sótano y que, según me contaron, ahora puede que nadie lo recuerde, luego la llamaron el chalet de la partera. ¿Por qué? Porque durante un vuelo de los aviones que en el 38 sobrevolaban Navajas y bombardeaban cerca de Navajas, y creo que algo más tarde, porque mi hermana nació en mayo del 38, bombardearon la propia Navajas, durante un vuelo de esos, refugiados en el sótano del chalet donde mi madre hacía hacía trabajos de domésticos, nació mi segunda hermana, durante ese bombardeo o ese sobrevuelo.
Vengo a decir esto porque luego a mi padre en el 38 se lo llevan al frente. Ha sido una vida de tanta penuria, de tanto dolor, con un hermano condenado a muerte, mi madre. Una familia muy humilde, que a mi madre se le negó la expresión del sentimiento. Mi madre nunca nos dijo que nos quería, cuánto te quiero, ¿no? Nunca nos dio un beso efusivo. Mi madre fue una mujer, no diría triste, pero sí muy dura en ese sentido. Y en ese sentido está escrito el poema. Se le negó sentir para no sufrir, en cierto modo. No lo sé. No lo sé. Es algo que yo he constatado y supongo que mis hermanas, las tres mayores, que yo nací en el 43, que mis hermanas estarán de acuerdo conmigo. Mi madre nos quiso con locura, pero su manera de querer era matarse a trabajar. Matarse a trabajar para que no nos faltara de nada, igual que mi padre. Pues muchísima gente se va a sentir identificada con esa situación, con esa madre y con ese momento. Así que yo creo que solamente por eso vale la pena que hoy asistan. Ya sé que cuando salga esta entrevista pues ya se habrá realizado, pero seguramente podremos tener imágenes para que toda la gente que nos está viendo por televisión también pueda disfrutar de ese momento y de esa lectura. Y si no, pues de alguna manera nos tendremos que hacer con ese poema, con algún libro de Blas, para disfrutar, porque la poesía se disfruta. Aunque uno comienza quizás no entendiéndola en profundidad, uno acaba disfrutándola. Ese poema lo he rescatado precisamente para el último libro del grupo poético que ya estuvo invitado por José Antonio en el año 2013. Sí. Vinimos en el 2013, María Teresa Espasa, Vicente Barberá, Joaquín Riñón y yo. Antonio Mayor no pudo venir. Somos un grupo de 5 amigos, profesores todos, jubilados. Joaquín Riñón falleció y ahora está con nosotros Pascual Casañ, sustituyéndolo. Y el último libro conjunto que hemos publicado, el quinto, que se llama El limonero de Homero, como el grupo 5, en ese libro he rescatado este poema. Pues muchas gracias a los dos por dejarnos entrar en ese momento que vais a vivir esta noche. Lo hemos tenido, lo hemos rescatado ahora al final de la entrevista. Esperábamos rescatar mucho más, pero eso con el tiempo, poco a poco. Pero muchas gracias por estos minutos que os hemos robado, tan amablemente habéis cedido a esa entrevista, sobre todo porque la poesía ocupa siempre letras en mayúsculas en el mundo de la literatura, queramos o no. Porque todo el mundo realmente llevamos a un poeta adentro, todo el mundo sentimos, todo el mundo amamos, todo el mundo sufrimos, unos los expresan de una manera, otros los expresan de otro, pero al final todo en la vida es poesía. Así que muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Blas. Gracias a vosotros, gracias a TV4, que siempre está pendiente de estas cosas, y gracias a ti, Santa, y a Guillermo, que está detrás de la cámara, pero sin él no seríamos capaces de salir por esa pantallita por la que vamos a salir, ya nos diréis cuándo. Esperamos a todo el mundo en el encuentro de poesía de esta noche. Los que vengáis sabéis que seréis bienvenidos y recibidos con el cariño de siempre. Pues muchas gracias, Blas, por escribir, por sentir y por hacernos sentir con tu escritura. Yo me uno a las palabras de José Antonio. Sin él esto no sería posible, ¿eh? Sin él y otros actos que se celebran en Navajas. Es una maravilla de persona como persona. Y luego una maravilla de gestor cultural. Y muchas gracias a vosotros. Ya digo que me uno a las palabras de José Antonio. Me siento muy honrado y muy agradecido. Señores, que el año que viene nos volvemos a ver aquí en el 15 aniversario, pero a ver si se enteran ustedes con más antelación, aunque se lo hemos comentado, eso sí, en alguna que otra noticia, que nadie diga que no se ha dado por enterado, y se unen también. Muchas gracias.